El doctor Fernando Molina hablará durante 45 minutos y después tendremos unas intervenciones por parte del doctor Reyes y el doctor... ¿Dónde está? Diego estaba ahí afuera. Vale. Y luego tendremos una ronda de preguntas para que se cree un poco de discusión. ¿De acuerdo? Bienvenidos. Comienza, pues la exposición central está a cargo de Fernando Molina Fernández, va a hablar unos 45 minutos, luego hablaremos unos 15 minutos. La idea es comentar la presentación del profesor Fernando Molina y luego sí abrimos la discusión a todos los presentes. El profesor Fernando Molina es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Se formó académicamente en la Universidad Autónoma de Madrid, aun cuando también ha tenido estancias científicas en Alemania. Es una persona que ha escrito muchísimo en materia de teoría del delito. Tiene un gran libro. Yo siempre leo que la disculpa del libro es la antijuridicidad, que es como se presenta el libro, pero realmente es un estudio muy detenido de toda la teoría del delito a partir de la disculpa del concepto de antijuridicidad. En el fondo lo que van a encontrar ustedes en un libro como esos es una reformulación completa de la teoría del delito con un panorama muy grande de lo que han sido las discusiones en materia de teoría del delito durante los últimos tiempos. El profesor Fernando Molina ha venido muchísimas veces a Colombia, es un buen amigo de la ciencia penal colombiana, buen amigo de los universitarios colombianos, viene cada vez que tiene oportunidad de aceptar invitaciones. Y este es un tema, el de la relación de causalidad, que ha sido motivo de preocupación ya hace muchísimos años de profesor Molina. Lo ha venido, de vez en cuando retoma el tema, investiga nuevamente en él, ahora tiene unas consideraciones nuevas en materia de relación de causalidad y por eso le pedí el favor ahora en este viaje a Colombia de que si participaba en esta tertulia con ustedes y nos contaba cuáles son sus últimas ideas en materia de relación de causalidad, y la idea es entonces contrastarlas con un filósofo, básicamente, como el doctor Moreno. La relación de causalidad finalmente, aun cuando muchos penalistas crean que nos la inventamos nosotros, no es invento de los penalistas. Esto lo trabajaron hace muchísimo tiempo, primero los filósofos y los físicos, y al derecho penal ha ido llegando poco a poco, de tal forma que me pareció muy útil tener una visión desde el punto de vista de filosofía de la relación de causalidad. Ya creo que nos hemos demorado suficiente, entonces quedan en compañía de Fernando Molina, que hace la exposición inicial. Tú tienes el... Vale. Tengo micrófono, sí. Buenos días, primero disculpas por el retraso. Es que había preparado una presentación con algunos gráficos y cosas que es difícil explicar sin tener delante la pantalla, entonces, bueno, espero que el tiempo haya merecido la pena, el tiempo de espera, en el sentido de que puedan seguir mejor la exposición. Bueno, primero, es un placer estar aquí en la Universidad del Externado. Había estado ya hacía tiempo, pero lo cierto es que hacía años ya que no venía y bueno, es una referencia en el mundo académico, no solo colombiano, sino en general de habla hispana, y la verdad que es un placer poder estar aquí. Bueno, voy a hablar de un tema, como decía el profesor Reyes, voy a hablar de un tema verdaderamente universal, en el sentido de que no es una cuestión limitada ni mucho menos al derecho penal, ni siquiera al derecho, sino más bien en general a la ciencia. Hay quien dice incluso que causalidad y ciencia son conceptos que no pueden separarse, enseguida lo vamos a ver. Voy a hablar un poco de diferentes cuestiones relacionadas con la causalidad, el problema más filosófico de qué es la causalidad, algunas cuestiones que tienen que ver con las ciencias naturales, diríamos también, algo mencionaré, y luego, naturalmente, me centraré más en las cuestiones jurídicas. Lo que voy a tratar, esto es un poquito el esquema de lo que vamos a ver, pues primero una aproximación general al concepto de causalidad, luego veremos el estatus ontológico de la causalidad, que tiene este concepto desde la perspectiva ontológica, que se puede decir de él. Ya una cuestión teleológica, ¿para qué nos sirve el análisis causal? Cuando alguien hace un análisis causal, ¿qué es lo que pretende con él? No solo en derecho, sino en general. Y por último, el cuarto apartado, ya trataremos directamente de la causalidad en el mundo del derecho y particularmente en el mundo del derecho penal, aunque esto tiene un valor también para otras ramas del derecho, especialmente para el derecho civil.
bueno, el derecho administrativo, pero el derecho civil también ha tenido importancia. Bueno, cuando hablamos de causalidad, hablamos siempre de una conexión temporal entre sucesos. Hablamos de que hay sucesos, de alguna manera, que acontecen en el mundo y entre ellos existe algún tipo de conexión. El concepto de suceso es un concepto más confuso del que pudiera parecer. Luego, de hecho, haré una referencia a algo que me parece que puede ser central para deshacer algunos de los problemas que se plantean en materia de causalidad en el mundo del derecho y en el mundo del derecho penal. Y tiene que ver con la distinción entre lo que sería un suceso singular y lo que sería una clase de sucesos. Cuando decimos, por ejemplo, suceso singular, la muerte de alguien, o cuando nos referimos a una clase de sucesos, la muerte de alguien, perdón, un suceso singular, la muerte de alguien de una determinada forma, en un momento dado, o cuando hablamos de una clase de sucesos, por ejemplo, la muerte de alguien, entendiendo por tal en cualquier momento, o en un espacio de tiempo relativamente amplio que admite distintas denominaciones. Bien, además de los sucesos, en toda conexión causal tienes ahí una conexión temporal. Vamos a dedicar luego atención a la relación entre causalidad y tiempo, porque es una cuestión importante y que también a veces se pasa por alto. La conexión temporal entre sucesos, entre acontecimientos, puede ser básicamente de dos tipos, eso es bien conocido. Una sucesión post hoc es la que se da entre sucesos que están simplemente en el tiempo uno detrás del otro. Esto no es una sucesión causal, una sucesión post hoc, es simplemente una sucesión en la que aparecen varios acontecimientos, uno detrás del otro, podemos medir en el tiempo que aparecen temporalmente secuenciados, pero no quiere decir que entre ellos haya una relación. La relación causal, siempre se ha dicho, no requiere una mera sucesión post hoc, sino una relación propter hoc, o sea, una relación propter hoc significa que el suceso posterior existe debido al suceso anterior, o sea, la existencia de uno está condicionada por la del otro. Esto tiene importancia porque, aunque luego veremos que a la forma de determinar la sucesión propter hoc y de la causalidad no se distingue mucho de lo que es una comprobación post hoc, pero sí que hay que mantener a nivel de principios la diferencia. Una sucesión post hoc es, por ejemplo, pues la que hace que una persona desde su ventana pueda ver, a lo mejor todas las mañanas, que pasa el camión de la basura y luego 2 minutos después pasa su vecino. Sale su vecino de la casa. Si el vecino es constante, como por ejemplo lo era Kant, y el camión de la basura también, es probable que todos los días observe el camión de la basura y 2 minutos después a su vecino. Pero indudablemente nadie diría que hay una relación causal entre una cosa y otra. Cuidado, podría haberla. A lo mejor su vecino está escuchando y cuando pasa el camión de la basura es cuando él sale de la casa. En ese caso habría una relación causal, pero si no, no la habría. De todas formas, es verdad que en las sucesiones post hoc muy reiteradas suelen indicar que detrás hay algún tipo de sucesión propter hoc, aunque no sea entre los dos sucesos. Me explico. Con el caso de la basura se puede entender. ¿Por qué motivo sale el camión de la basura a una hora y el otro a otra hora? Pues posiblemente porque porque los dos se mueven por el mismo cronómetro, tienen un tiempo que hace que el camión haya determinado que tiene que pasar a las 9 menos 5 minutos y el señor calcula que para llegar a su trabajo tiene que salir a las 9 menos 3 minutos. Eso hace que salgan siempre con esa sucesión. Diríamos que hay un elemento común, que es que utilizan un mismo reloj, con lo cual hay una cierta vinculación entre los acontecimientos. Pero bueno, eso no tiene ahora mucha importancia. Más importancia tiene esta cuestión, que vamos a dedicarle más atención a ella, no ahora, sino un poco más adelante, pero conviene ya analizarlo desde el principio. Cuando hablo de dos significados de causalidad, los problemas que suscita la relación de causalidad, tanto en el ámbito de la ciencia, ha sido enormemente debatida en la epistemología. La filosofía de la ciencia ha dedicado al tema de la causalidad mucha atención, por no hablar del que se ha dedicado en el mundo del derecho. En mi opinión, tiene que ver con que no hablamos siempre de lo mismo cuando nos referimos a la causalidad. Tenemos en la cabeza dos ideas que no son exactamente iguales y que de alguna manera mezclamos. Y conviene, aunque están muy relacionadas entre sí, conviene saber que son cosas distintas. Lo primero sería la causalidad entendida como transferencia de energía, la causalidad física en el sentido que alguien ha llamado causalidad pegajosa, en el sentido de tenemos un acontecimiento y podemos encontrar una ley natural que hace que, por continuidad física de ese acontecimiento y los demás, hace que sus partículas de alguna manera se muevan, condicionan el movimiento de otras y eso va produciendo cambios en la realidad. En este sentido, incluso en un mundo completamente determinado, en un mundo en el que todo fuera completamente determinado, tendría sentido hablar de esta causalidad como transferencia de energía. Muchas veces es la que tenemos en la cabeza. Tenemos en la cabeza esta idea. Pero hay otra idea de causalidad que tiene que ver con la idea de originación. La originación es algo distinto. Cuando hablamos de causalidad, y especialmente esto es válido en el mundo del derecho, no nos estamos refiriendo solo a que haya una conexión en el sentido físico entre dos acontecimientos, sino que es una conexión de un tipo distinto. Es una conexión en la cual decimos, no existiría el segundo si no existe el primero. Es una condición que es la que se traduce posteriormente en los principios de conditio sine qua non, el argumento de la conditio sine qua non, o en el mundo anglosajón el test but for.
son idénticos en su planteamiento. La idea es, este hecho solamente existe porque existe este otro. Precisamente este segundo dato que tenemos muy en cuenta a la hora de la responsabilidad, cuando decimos a alguien le imputamos un determinado resultado, le imputamos la muerte de alguien, por ejemplo, lo que queremos decir, si tú no hubieras hecho eso que hiciste, esta persona no estaría muerta. Si llegamos a la conclusión, sin embargo, de que esa persona estaría muerta igual, pues de alguna forma debemos decir, bueno, es posible que haya una causalidad en el sentido primero, pero es difícil considerar que haya una causalidad en el sentido segundo que nos puede interesar, por ejemplo, a efectos de imputación. Bueno, esto sería un poquito la idea básica como introducción. La idea de la causalidad está íntimamente ligada a las ciencias. Precisamente en el siglo XVIII, con el avance enorme de las ciencias naturales, empezaron a descubrirse cómo funcionaba el universo. El universo hasta entonces era un arcano prácticamente, en el que había ideas, pero eran ideas que no se basaban en la evidencia empírica, pero en el siglo XVIII aparecen los grandes descubrimientos que nos indican pues, cómo es el universo. Entonces, bueno, es muy conocida la opinión de Pierre-Simon de Laplace, el famoso ensayista sobre probabilidades, el famoso también científico, físico de astronomía, que decía, los acontecimientos totales mantienen con los que le preceden una relación basada en el principio evidente de que una cosa no puede comenzar a existir sin una causa que la produzca. Esto enuncia el denominado principio causal. El principio causal supone que todo lo que existe, existe porque ha habido una causa previa, algo que lo ha originado. Así lo planteaba con toda claridad Laplace. Y, bueno, yo los pongo de esta forma. Presuponemos que los diferentes estados de cosas que podemos observar en un corte cronológico, o al menos algunos de ellos, ahora hablaremos de eso, tienen su antecedente causal en estadios anteriores. Y así sucesivamente en una cadena ininterrumpida que llega hasta el origen de los tiempos, por tanto, por lo que sabemos, hasta el Big Bang. Bien, hay quien ha dicho que el principio causal es una condición sine qua non del trabajo científico. Es más, hacer ciencia es buscar explicaciones causales, creo que esto es correcto. Lo que pasa es que el principio de causalidad es un principio que tiene un estatus científico curioso. Por una parte es casi sinónimo de ciencia, por otra parte tiene razón Hospers cuando dice ningún elemento de juicio empírico nos exigiría abandonarlo, porque podríamos seguir manteniendo, no importa que encontremos en la naturaleza este principio causal. Bueno, esto es relativo. Como decía el propio Hospers, si algún día resulta que cuando yo tengo este bolígrafo, yo siempre, toda mi vida, siempre que he hecho así, pues el bolígrafo cae a la mesa. El día en que no cayera a la mesa y empezara a volar, o unas veces volar y otras veces cayera a la mesa, indudablemente podríamos seguir diciendo, tiene que haber una explicación causal, porque nuestro pensamiento causal es casi biológico, lo vamos a ver enseguida. Pero indudablemente podríamos empezar a pensar, bueno, a lo mejor resulta que el principio causal no tiene ese valor. Pero hoy en día esto es inimaginable. La idea del principio causal está tan absolutamente metida en nuestra cabeza que realmente es imposible no pensar en términos causales. En realidad, la demostración además del principio causal entraña un argumento inductivo de segunda orden. Un argumento inductivo es un argumento en el cual, bueno, pues a partir de determinados hechos que se conocen, de sucesiones de hechos que uno percibe en la realidad, pues se extrae probabilísticamente consecuencias acerca de lo que puede suceder o no puede suceder. Pues bien, aquí hay un argumento de segundo orden. Uno podría decir, si siempre que yo suelto este bolígrafo cae a la mesa, pues de ahí se extrae una ley natural que viene a decir, pues eso, que hay cuerpos, que los cuerpos son atraídos de alguna manera, eso expresado de una forma mejor a partir de Newton, pues ya sabemos perfectamente en qué consiste esa atracción de las masas que hace que el bolígrafo caiga hacia la mesa, aunque en realidad la propia Tierra también va hacia el bolígrafo, pero de eso no nos damos cuenta. Un argumento inductivo de segundo orden sería el siguiente, que sería el que permitiría entender el principio causal. Si tenemos, diríamos, muchos argumentos en relación con sucesos singulares, leyes causales individuales para todos los fenómenos singulares que conocemos, de ahí podemos deducir en general que hay un principio causal que hace que toda la naturaleza funcione de esa manera. O sea, si toda la naturaleza que conocemos funciona de manera causal, inductivamente, pues de alguna forma se puede demostrar que el principio causal es un principio básico que rige en la naturaleza. Pero insisto, la cosa no está tan clara como enseguida veremos. Bien, vamos a ver entonces algo sobre el estatus ontológico de la causalidad, precisamente como aproximación, diríamos, filosófica. Vamos a ver aquí 4 cuestiones. Si existe la causalidad, como una cuestión de hecho, si podemos estar seguros de que existe, si responde todo el universo al principio de causalidad, y por último, la relación que antes mencionaba entre causalidad y tiempo. Empezamos por lo primero. ¿Existe la causalidad? Bueno, esta es una noticia que salía en el periódico ayer, en España. Premio Fronteras del Conocimiento, es uno de los premios más importantes que se dan en España a trabajos científicos, a Daron Acemoglu, por lograr establecer el efecto causal, causal
de las instituciones sobre el desarrollo económico. Le dieron una importante cantidad de dinero por haber determinado una relación causal en el ámbito económico. Si no existiera el principio causal, evidentemente estos señores estarían haciendo estarían haciendo algo bastante incorrecto. O sea, el premio se lo dan a alguien porque creen de verdad que existe el principio causal. Pues bien, no solamente, diríamos, la causalidad de alguna forma es algo en lo que creamos todos, sino que creemos de una manera que está biológicamente condicionada. Cualquier ser vivo responde al principio causal. Todos los seres vivos analizan circunstancias, extraen inductivamente consecuencias, algunos lo hacemos racionalmente como los seres humanos, pero otros animales lo hacen de otra forma. Por ejemplo, de donde soy yo en España, en el norte de España, en Asturias, supongo que aquí se hará algo parecido, cuando uno quiere controlar las vacas en un espacio cerrado sin poner una valla, lo que hace es poner lo que se llama un pastor eléctrico. Es un cable muy finito que no ocupa nada y que cuesta muy poco, que ocupa todo el perímetro de la finca, y se conecta a una central eléctrica pequeña que pega una descarga cuando la vaca toca con el morro en el cable. Ella, antes de pasar, aproxima la cabeza, toca, y en ese momento le da una pequeña descarga eléctrica, y entonces ella va hacia atrás. Bueno, ¿cuánto tarda una vaca en emplear el principio causal inductivo? Pues una vez. La primera vez que lo hace, como mucho dos, toca la segunda vez, y ya la tercera ya no vuelve a tocar el hilo, lo cual permite, por cierto, al pastor quitar el aparato eléctrico, y el hilo solo, como ya pasaba con los perros de Pavlov, hace ese mismo efecto. ¿Qué es lo que ha hecho ahí la vaca? La vaca ha hecho una inducción causal. Ha dicho, cuando toco el hilo me da un calambrazo, la segunda vez cuando toco el hilo me da un calambrazo, luego no toco más el hilo. Es una inducción causal idéntica a la que hacemos nosotros. Y eso lo hace la naturaleza. ¿Por qué? Pues lo hace la naturaleza porque es la única forma de sobrevivir. Si una vaca no hiciera eso, al tercer calambrazo que le diera, pues evidentemente acabaría muriendo, de la misma manera que una vaca no se tira por un acantilado, porque tiene la idea causal de que se puede caer y se puede matar. Por tanto, ¿existe la causalidad? En principio, todo parece indicar que existe. Y esto es una cuestión, además, de hecho, no es una cuestión en ningún sentido normativa, ni de otro tipo, no es una cuestión de facto. Si la causalidad lo más probable es que la causalidad exista. Desde luego, toda nuestra vida se basa en que existe. Por tanto, casi discutir sobre esto puede resultar absurdo, pero en ciencia no está mal que se haga una referencia a todas estas cuestiones. Pero la pregunta es, ¿podemos estar seguros de que existe? Bueno, pues no, seguros no podemos estar. Esto está así aceptado en filosofía, desde la inquietante afirmación de David Hume, cuando Hume puso de relieve que por más veces que veamos que este bolígrafo cae cuando yo lo dejo caer, no podemos tener nunca la certeza de que va a ser así en la siguiente vez. De alguna manera lo que estaba haciendo era poniendo un límite al conocimiento inductivo. El conocimiento inductivo es un conocimiento probable, pero nunca es un conocimiento cierto. El conocimiento cierto solamente es el conocimiento deductivo, que en realidad es tautológico, pero aquí no hay tal cosa, con lo cual es un conocimiento de tipo inductivo. Siempre puede suceder que hasta ahora, es posible, a partir de la objeción de Hume, entender que hasta ahora la Tierra y cualquier otro objeto, las masas se atraen, y que en un momento determinado la cosa cambia y es al revés. Luego, no tenemos absoluta certeza de que la cosa no vaya a cambiar. De alguna manera vivimos en un mundo en el cual, eso sí, lo más probable, con una probabilidad, yo diría, rayana en la certeza absoluta, es que exista el principio causal. Pero una prueba definitiva de ello no la tenemos. ¿La necesitamos? Para nada. ¿Por qué no? No la necesitamos porque, como se ha indicado desde hace mucho tiempo, ya lo dijo el obispo Joseph Butler, esto fue en el siglo XVIII, yo creo, él ya dijo, la probabilidad es la guía para la vida, lo único con lo que contamos son las probabilidades. Lo que tenemos en la vida no son certezas absolutas de nada, tenemos probabilidades de que algo sea así. Lo mejor que podemos hacer, decía él, era guiarnos con base en las probabilidades. Pues bien, la probabilidad de que exista el principio causal es tan alta, tan potente, tan importante, que lo mejor que podemos hacer es seguirlo, porque el que no lo haga con casi total probabilidad, la misma probabilidad que hay de que exista el principio causal, pues va a acabar muerto. Es decir, si alguien piensa que efectivamente el principio causal no funciona y que ahora sube aquí en la Universidad del Externado a una ventana y se arroja al vacío, pensando que, bueno, que es posible que la siguiente vez que alguien se arroje flote en vez de caer hacia la tierra, lo más probable es que mañana vayamos a su entierro. Quiere decirse, al final nos guiamos por probabilidades. Por tanto, ¿existe principio causal? Casi con total seguridad. ¿Es una cuestión ontológica? Sí, es una cuestión ontológica, es una cuestión que tiene que ver con relaciones físicas entre fenómenos, que tiene que ver con algo que existe. Por tanto, la causalidad, si es que existe, y repito, siempre nos queda alguna duda, si es que existe, existe desde el principio del tiempo. Y por mucho que no hubiera nadie hasta hace unos miles de millones de años, hasta hace mucho menos que eso, vida la hay desde entonces, pero seres humanos desde hace muchísimo menos, por mucho que no hubiera nadie que hubiera podido comprobar las cosas después del Big Bang, si la causalidad existe, existe desde entonces, no tiene que ver con nuestra observación, no es algo
relativo, sino que es algo que tiene que ver con la realidad. Cuestión distinta es cómo representamos la realidad, naturalmente, y eso el esquema interpretativo del sujeto que lo ve, pues condiciona el cómo se ve la realidad, pero la realidad está ahí, por lo menos es el planteamiento realista en ciencia que yo comparto. Bueno, ¿responde todo lo que acontece en el universo a la causalidad? Vamos a ver, yo diría que la mayor parte de los científicos les gustaría que fuera así, porque ser científico consiste precisamente en eso, consiste en encontrar una explicación causal para todo, en dar una razón para todo. De hecho, yo los científicos naturales que conozco, no hay ninguno que nunca que en algún momento parta de la posibilidad de que esto no sea así, que les gustaría de alguna manera que fuera así, que fuera explicable. Lo explicaba muy bien, de nuevo, Laplace, en el ensayo que antes mencionaba. Fíjense cómo exponía esta idea de que el principio causal lo es todo. Todos los acontecimientos, incluso aquellos que parecen no tenerse grandes leyes de la naturaleza, no son sino una secuencia tan necesaria como las revoluciones del Sol. Al ignorar los lazos que las unen al sistema total del universo, se los ha hecho depender de causas finales o del azar. Dice, pero estas causas imaginarias han sido descartadas a medida que se han ido ampliando las fronteras de nuestro conocimiento y desaparecen por completo ante la sana filosofía que no ve en ellas más que la expresión de nuestra ignorancia. O sea, él dice, claro, en una época de avances científicos brutales, él dice, todo al final puede ser explicado. Esto, claro, supone de alguna manera un atentado también contra las ideas metafísicas basadas en la existencia de otros seres, en el fondo un atentado también contra el libre albedrío, etcétera, pero repito, está en la base del conocimiento científico. Y es una cuestión de facto, el que esto sea así o no, no es una cuestión que dependa de lo que nosotros opinemos, sino de que sea así de hecho o no lo sea. Bueno, este es el planteamiento clásico, determinista, siglo XVIII. Todavía hoy yo diría que mucha gente cree que esto es así. Incluso, como vamos a ver, hasta en la física moderna sigue habiendo gente que cree que esto es así. Y grandes popes de la física, como Einstein, estaba convencido de que era así. No creían que fuera de ninguna otra manera. Pero lo que nos dice la ciencia moderna, al menos hasta ahora, es lo siguiente. El primer punto. Lo que nos dice la ciencia es que puede haber, y seguramente hay, un indeterminismo parcial. O sea, no todo responde al principio causal. Como saben perfectamente, la teoría cuántica, que es la teoría dominante en materia en la que, diríamos, explica los fenómenos subatómicos, es una teoría, ¿cómo se diría?, paradójica, produce paradojas sorprendentes. Esas paradojas, una forma de explicarlas, esas paradojas, pues consiste precisamente en afirmar que los fenómenos subatómicos, diríamos, los fenómenos que suceden en el nivel mínimo de la materia, son intrínsecamente indeterminados y responden solo a leyes estadísticas. Si esto es así, entonces resulta que hay un indeterminismo parcial, al menos desde el punto de vista de la física. Un determinismo que dice, no podemos saber si el electrón va a saltar de órbita o no. De ahí las paradojas que se producen en relación con el famoso caso del gato de Schrödinger, por ejemplo, ¿no? Que no se sabe si está vivo o muerto en función de si salta el electrón o no salta. Esto hoy en día es, diríamos, el estado mayoritario de la ciencia, pero no todos los físicos están contentos con ello. Einstein, por ejemplo, saben que que él interpretaba la teoría cuántica, al interpretar la teoría cuántica él decía, ya esto no puede ser así, no es posible que la materia no responda al final a leyes causales determinadas, porque decía él, Dios no juega a los dados, esa es su famosa frase. Lo que quería decir es, Dios no tiene en su mano un sistema aleatorio que hace que el universo sea de una forma o de otra, en función de si un electrón, de forma totalmente aleatoria, no condicionada, salta de órbita o no salta. Entonces él creía que esto era así. De hecho, hay explicaciones modernas de la teoría física que van en la línea también de intentar retomar el determinismo. Por ejemplo, yo no estoy seguro, me hubiera gustado que hubiera un físico para comprobarlo con él, pero por ejemplo la teoría moderna de los múltiples universos, habrán oído hablar de esta, que dice que en un momento determinado precisamente se puede explicar la teoría cuántica mostrando que el electrón, que los cambios a nivel subatómico pues hacen que vayan hacia un lado o hacia otro, las dos alternativas existen y lo que hagan es abrir universos distintos. Si esto fuera así, mi interpretación es que seguiríamos teniendo un sistema determinista, solo que lo que haría sería multiplicar los universos. Sorprendentemente, esta afirmación que dice que yo estoy en otro universo paralelo, en infinitos, y todos nosotros en infinitos universos paralelos. Por ejemplo, yo ahora, en vez de haber empezado esta charla a la hora que lo empecé en otro universo paralelo, si hubiera podido empezar un poquito antes o un poquito después, y estaría todo lleno de sistemas alternativos, de universos alternativos que no se relacionan entre ellos. Bueno, si eso es así, no lo sé. Muchos físicos creen en ello, porque es la única forma de entender la teoría cuántica, pero, en fin, hay que reconocer que es discutible. Pero lo que sí que es importante es que este indeterminismo parcial es un indeterminismo que no nos sirve en nada para la responsabilidad. Esto ha sido destacado por todo el mundo, quiero decir, no es mucho mejor, que para el libre albedrío no es mucho mejor el determinismo total que un indeterminismo basado en un dado que se tira a nivel del electrón. O sea, es tan malo el determinismo como la pura arbitrariedad. Lo que se quiere para la responsabilidad es algo que tiene que ver con esto segundo, con el libre albedrío.
Ahí hay un problema, no voy a meterme en ello, es un tema que he trabajado bastante, pero no voy a meterme ahora en ello, pero sí que es verdad que los desarrollos modernos de la ciencia parecen ir acorralando cada vez más el libre albedrío y dando valor, de nuevo, al principio determinista o indeterminista parcial. De hecho, y esto creo que hoy es una afirmación casi que no admite duda, desde el punto de vista de las explicaciones físicas, hoy solo se admite o bien determinismo en una parte importantísima de la naturaleza, o bien indeterminismo cuántico, en el sentido que hemos mencionado. Lo que nadie admite es la existencia de un indeterminismo basado en algo como el libre albedrío, lo cual nos sitúa en una situación complicada, también para el tema de la causalidad, por lo que vamos a ver. Bien, esto sería un poquito la parte, diríamos, más física. La dimensión temporal, que he insistido mucho en ella. Para la causalidad es importante la dimensión temporal, pero ¿qué pasaría en un mundo completamente determinado? En un mundo completamente determinado se podría producir aquello que de nuevo Laplace decía: tanto el futuro como el pasado estarían presentes ante sus ojos. Dice, cada descripción singular del mundo en un instante dado contiene todas las alternativas. En un mundo completamente cerrado, la idea de causalidad es una idea peculiar, porque parece que cuando hablamos de causas hablamos de algo que origina un determinado evento posterior. Sin embargo, una vez que tenemos un mundo completamente cerrado, determinista, vamos a ver enseguida cómo lo describía un conocido filósofo, una vez que tenemos eso, cada descripción del mundo comprende todas las demás, con lo cual cualquier división arbitraria entre causas y resultados es eso, arbitraria, porque en el fondo uno podría partir en un universo determinado tanto de atrás como de adelante, podría partir de los hechos sucedidos y determinar todas las causas previas, entre comillas, como al revés. El mundo sería lo que decía William James, lo que él llamaba el iron block. Dice, el futuro en un mundo determinado no tiene posibilidades ambivalentes, ocultas en su seno. La parte que denominamos presente es compatible con la totalidad tan solo. El conjunto está en todas y cada una de las partes y está soldado con el resto en una unidad absoluta, un bloque de hierro macizo donde no puede haber ningún equívoco, ningún asomo de cambio. Esto en un mundo determinado que posiblemente sea el nuestro. Si fuera así, ¿qué significado puede tener la causalidad? ¿Qué significado puede tener la imputación? Bueno, de eso hablaremos un poco después. Pero volvemos con o mejor, podemos ya analizar algunas cuestiones. Hablábamos al principio de los dos significados de causalidad. El primero sería causalidad como transferencia de energía. En un mundo plenamente determinado, incluso en el bloque de hierro de James, un espectador externo, no es fácil imaginarlo, porque un espectador realmente externo forma parte del sistema, con lo cual esto no es fácil de imaginar. Pero pónganse en un momento en un demonio de Laplace que está por encima y que está viendo nuestro universo, no puede intervenir en él, no tiene, diríamos, conexión física con él, pero sí ve lo que pasa. ¿Podría establecer conexiones como transferencia de energía? Pues yo creo que sí que podría hacerlo. Podría decir, las cosas han sucedido de esta manera y establecería una sucesión temporal entre unos acontecimientos y otros. Pero esto tiene mucho interés. Esto no tiene ningún interés para nadie. Puede tener interés para saciar su propia curiosidad científica. Pero evidentemente, si él mira nuestro universo, ¿por qué lo hace? Pues por lo mismo que nosotros. Lo hace porque nosotros no pensamos en un universo cerrado cuando hacemos juicios de causalidad. Pensamos en un universo abierto. No quiere decir que lo sea, quiere decir que nosotros, como sujetos internos al sistema físico, necesariamente, y que además somos conscientes, necesariamente nos planteamos alternativas. O sea, en un momento dado yo me planteo escribir en la pizarra un 0 o un 1, me planteo esa alternativa y pienso que el universo va a ser distinto si escribo un 0 y un 1, al final pongo un 1. Bueno, pues eso quiere decir que podía haber habido un universo en el cual yo hubiera puesto un 0. Existía ese universo abierto que condicionaba mi decisión. De alguna manera, el que aquí haya un 1 puesto tiene que ver con mi originación. He sido yo el origen de que esto aparezca en el mundo. Eso es lo que nos interesa en la causalidad, porque la causalidad es un concepto eminentemente práctico, es un concepto práctico. Entonces, en un sentido, podemos mirarlo en un sentido óntico, si de verdad hay indeterminismo, y si por ejemplo hubiera libre albedrío, pues efectivamente en un momento dado alguien podría genuinamente optar entre dos universos, vamos, entre dos configuraciones del mismo universo, o bien en sentido epistemológico, un sujeto interno como nosotros, incluso en un sistema determinado, podría tener que plantearse las mismas cuestiones de causalidad. Bueno, mi opinión es que nosotros vivimos en un mundo de este estilo, básicamente determinado, pero tampoco tiene demasiada importancia, porque el análisis que se puede hacer, tanto en un sentido óntico profundo como en un sentido epistemológico, son idénticas. Tiene que ver con un ser como nosotros, los seres humanos, que en un momento determinado mira el mundo y tiene que plantearse si hacer una cosa u otra, y piensa que de ahí se van a derivar consecuencias de cara al futuro. Por eso la causalidad tiene importancia incluso en un mundo determinado, para sujetos como nosotros que tenemos ese tipo de
Bueno, esto ya lo he mencionado, los sujetos del análisis causal puede ser un espectador externo, un agente interno, nosotros somos siempre un agente interno, lo otro sería un puro experimento mental. Y en cuanto a las finalidades, cuando alguien hace una indagación causal, puede hacerlo, creo yo, por 3 motivos. Lo primero, la curiosidad científica. Casi siempre la curiosidad científica va con algo más, va con las otras 2. Lo segundo, lo más importante, la toma de decisiones para alcanzar metas. Cuando hablamos en términos de causalidad, lo que decimos es, bueno, si yo quiero hacer algo, pues tengo que saber cómo alcanzar esa meta. Si yo quiero que aquí aparezca un 1, tengo que saber que tengo que coger un rotulador, pintar en la pizarra, etc. O sea que, de alguna forma, pues eso, es como decíamos antes, la causalidad es la guía para la vida, o su versión epistemológica, la probabilidad, que en realidad lo único que hace es calcular, diríamos, hacer una estimación de causalidad con base en conocimientos incompletos de la realidad. Pero otra cosa que podemos querer hacer también es la imputación de hechos. Podemos, no solamente con el tema del estudio de la causalidad, no solamente queremos conocer nuestras metas, sino a posteriori, o sea, esto sería una evaluación ex ante, el punto 2, ex ante, cuando uno quiere llegar a un determinado lugar, tiene que conocer cómo funcionar en la realidad desde el punto de vista causal para alcanzar sus metas, pero a cambio de ello, retrospectivamente, ya aparece en el punto 3, una vez que algo ha sucedido, podemos imputar ese hecho a la acción anterior del autor. Y aquí es donde empiezan los problemas de la imputación de resultados que tan conocidos nos resultan en el ámbito del derecho penal. Bueno, ¿qué es la causalidad? ¿Qué relación hay entre causalidad y condiciones causales? De nuevo, aquí hay una cierta confusión a veces en la doctrina, aunque reconozco que en derecho penal moderno esto ha sido bastante bien aclarado. Bueno, cuando nos referimos a la causa de algo, podemos referirnos al concepto total de causa, o sea, al conjunto de todas las condiciones que dan lugar a ese hecho. Pero la indagación acerca de la causa en este sentido amplio, que efectivamente sería el importante desde algún punto de vista, todo aquello desde un momento determinado hasta el origen del universo que explica la aparición de ese hecho, esto desde el punto de vista práctico no nos sirve prácticamente para nada. Nosotros no hacemos nunca análisis causales de ese tipo. Si a alguien le preguntan a un juez cuál ha sido la causa de la muerte de alguien y el perito sale al estrado y dice, pues mire usted, hace 6.000 millones de años había una singularidad en el universo y de repente surgió el tiempo y el espacio en el Big Bang, y empieza así a contar toda la historia, la aparición de la vida, de los seres conscientes, etc. Si hiciera esto, pues aparte de que la explicación sería inabordable, pues no tendría mucho sentido. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Por tanto, tiene muy poco interés. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Lo que buscamos no es tanto el concepto global de causa, como condiciones concretas causales, o sea, algo hecho a nuestra medida, a la medida de nuestra actuación, a la medida de lo que podemos comprobar, de lo que podemos verificar y de lo que nos puede servir para actuar. Ahí surge ese concepto de campo causal que planteó el gran filósofo McKee, tiene varios trabajos básicos sobre causalidad, esa idea de campo causal. O sea, en las preguntas causales hay una buena parte que omitimos porque la damos por supuesta. En realidad lo que queremos es establecer qué es lo que marca la diferencia desde la perspectiva de lo que nosotros estamos indagando. Por ejemplo, en derecho penal nos interesa atribuir responsabilidad a un sujeto para imponerle una pena. Todo lo demás nos es relativamente indiferente. No quiere decir que no exista, quiere decir que lo damos por supuesto, que pertenece a ese campo causal. Por tanto, causalidad y condiciones causales son cosas distintas, aunque de alguna forma relacionadas. ¿Son todas las condiciones causales equivalentes? Bueno, como saben, en la ciencia penal, partiendo a partir de los trabajos en su momento de Stuart Mill, se llega a la conclusión de que efectivamente todas las condiciones causales de un resultado son equivalentes. Hoy es yo creo, un axioma casi absoluto que no se puede distinguir entre condiciones de un resultado, que todas tienen el mismo valor causal. Bueno, esto, sin embargo, no es estrictamente cierto, y creo que algunas dificultades, es mi opinión al menos, creo que se pueden derivar de creer que efectivamente esto es así. Según en los dos sentidos de causalidad puede ser la cuestión distinta. Si se entiende la causalidad como transferencia de energía, entonces ahí efectivamente todas las condiciones son equivalentes, todas las que hayan intervenido en el flujo de transmisión de energía entre los átomos de los diferentes elementos que van contiguos unos con otros, todo ello tiene idéntico valor causal, porque todo ello forma parte de esa explicación física de la materia. Pero, si entendemos la condición causal en el sentido de originación, la cuestión cambia completamente. Así como la causa original, y esto es un problema también teológico, la causa de todo, pues decía Dios es la causa de todas las causas, es efectivamente responsable y condición sine qua non de todo lo demás, en otros casos ya no es exactamente lo mismo. De hecho, solamente tienen valor equivalente las condiciones sine qua non.
Y no todas las condiciones son sine qua non, no todas las condiciones causales. El concepto de condición, lo vamos a ver inmediatamente, admite distintos contenidos. Pues solamente cuando son condiciones sine qua non se puede decir que tienen idéntico valor causal, independientemente de cuándo se produjeran. Cuando no es así, y la realidad es que casi siempre no es así, las condiciones no tienen idéntico valor causal. Por eso, todo esto se traslada luego al juicio de imputación, y allí decimos, no todas las acciones tienen el mismo valor de imputación. Bueno, pues eso en realidad no es más que una traslación del problema paralelo que se produce en la causalidad. No es una cuestión solo normativa, es una cuestión que también tiene que ver con la realidad. Y aquí entramos en el tema de la conditio sine qua non. Es fundamental o es importante, es esencial para la causalidad los análisis contrafácticos. Un análisis contrafáctico es un análisis en el cual uno hace una hipótesis acerca de lo que hubiera podido pasar si, o sea, si los hechos hubieran sido de otra manera. Bueno, desde el punto de vista, diríamos, coloquial, intuitivo, todo el mundo creo que piensa que sí, que esto es absolutamente esencial. Sin embargo, cuando uno analiza mejor el concepto de causalidad, no está claro que todo el mundo entienda que el análisis contrafáctico es importante. Y eso lo vamos a ver enseguida cuando veamos precisamente la causalidad alternativa. La causalidad alternativa es, diríamos, una objeción a esta idea, pero es verdad que, en principio, la idea de la conditio sine qua non, el but-for test, lo que hacen que es una cosa que en principio es muy importante para la verificación de la causalidad, que es lo siguiente: comparar las dos configuraciones del universo alternativas, sin el hecho que estamos evaluando o con el hecho. Lo que decimos es, tenemos una determinada realidad, y en ese momento el hecho X que definimos, la acción o la omisión X, introduce algún cambio que haga que el universo sea distinto que si no hubiera existido, o sea, altera las cosas de manera que un resultado posterior no se hubiera dado si no hubiéramos hecho ese comportamiento, conditio sine qua non, but for test. Esto, sin embargo, se enfrenta a problemas que conocen desde hace mucho tiempo los juristas, que tienen que ver precisamente con la causalidad alternativa, y lo vamos a ver enseguida. Bueno, condición suficiente y condición necesaria. Cuando hablamos de causalidad, en el mundo de la ciencia, cuando se habla de causalidad, se distingue entre, siempre se habla de condiciones, ya hemos visto que no es un concepto global de causa, pero el concepto de condición puede ser un concepto distinto, puede entenderse por condición causal, tanto la condición suficiente como la condición necesaria. Una condición suficiente es una condición que, dado el estado del universo X, simplemente con realizarla se produce la otra. Y una condición necesaria es una condición que en un momento determinado se realiza, y si no se hubiera realizado, desaparecería también el resultado. Por tanto, desde el punto de vista lógico, pues son distintas. Vamos a verlo con unos dibujos. Esto es una representación de la causalidad. A mí me ayuda mucho, no sé si a ustedes les pasará, pero a mí me ayuda mucho representar ideas mediante gráficos, y en el caso de la causalidad creo que puede ayudar muchísimo un sistema de gráficos que yo he construido y que les cuento aquí muy brevemente. Es muy sencillo, se basa, diríamos, yo busco un circuito eléctrico que puede producir la muerte por electrocución de una persona. Tenemos aquí una batería, luego incluso prescindo de esto, no hace falta, me limito a poner solo el circuito, pero bueno, tenemos aquí una batería de la que procede el peligro, una batería que está en marcha, y tenemos un circuito eléctrico, un cable, que llega hasta una persona que está aquí de pie. Bueno, naturalmente, todos sabemos que tendría que haber un segundo cable que se mueve por el negativo. En los primeros esquemas que hacía lo ponía, pero los dibujos, claro, eran ya tan complicados con el sujeto, con la batería, con tal, y al final no hace ninguna falta, basta con omitir el redundante cable segundo del negativo y nos quedamos con el positivo. Bueno, aquí tenemos la batería, tenemos el circuito y tenemos una persona aquí detrás en la que puede darse el resultado. Aquí tenemos la acción consiste en cerrar, esto es una flecha, cerrar el circuito de manera que le pase una corriente eléctrica y lo mate. Por cierto, lo que hace el verdugo en la silla eléctrica, no es más que eso, cuando activa la palanca, lo que está haciendo es exactamente esto. Bueno, esta acción se puede representar por un código binario, en cualquier código binario, la acción consistiría en 1, una acción, movería y cerraría, y la omisión 0, quedar como está. Naturalmente esto podría ser también, podríamos representarlo así, podríamos encontrarnos con una situación de este tipo, y el sujeto aquí. En este caso, aquí tenemos el elemento, diríamos, variable, el que sería A, y aquí podríamos abrirlo. En ese caso hay una situación en la cual el sujeto podría morir una vez que se active la batería, porque la electricidad pasa, y nosotros podríamos interrumpirlo, ¿cómo? Interrumpirlo sencillamente abriendo esto y dejándolo así. Bueno, esto es una representación gráfica que a mí me ayuda mucho luego a representar diferentes situaciones para comprender lo que está detrás de la causalidad. Esto es una condición necesaria.
Una condición necesaria se representa así, es una, desde el punto de vista de la electricidad, es una conexión en serie. Tendríamos dos sujetos, A y B, que realizan dos acciones, A y B. Bueno, para que se produzca el resultado R, para que pase la electricidad de aquí al sujeto, es necesario que A cierre y que B cierre. Cada uno de ellos es una condición necesaria del resultado. Pero ninguna de las dos por sí es una condición suficiente. Se hacen en el mismo tiempo. Cuidado, porque si esto es también una flecha del tiempo, que a veces lo represento como flecha del tiempo, si A va antes de B, entonces cambia por completo el estatus de B, naturalmente, porque A ya ha colapsado, si está abierto, ya B haga lo que haga, no va a poder pasar nada, y viceversa, si A está cerrado, la acción de B se convierte no solamente en una acción necesaria, sino también en una acción suficiente. Pero en principio, así tal y como está, estos serían acciones únicamente necesarias, pero no suficientes. Es, repito, una instalación eléctrica en serie. ¿Cómo sería condición suficiente? Pues una estructura de este tipo, en paralelo. Tendríamos la batería, y aquí hay un circuito doble que pasa por arriba o por abajo. Fíjense la diferencia con el caso anterior. En este caso, la acción de A, cualquiera igual que la acción de B, son condiciones suficientes del resultado. Pero, y esto es lo que introduce en estos casos, los hace especialmente complicados para el derecho, ninguna es conditio sine qua non. Ninguna es conditio, son los casos típicos de causalidad alternativa. Ninguna es conditio sine qua non, ¿por qué? Porque si A cierra y B cierra, los dos han cerrado, entonces basta con suprimir cualquiera de los dos para que el resultado siga siendo exactamente igual, el mismo. Y eso introduce un problema que luego en derecho penal se ha intentado resolver en causalidad, pero de una forma yo creo que no es del todo satisfactoria, y posteriormente vuelve a reaparecer en imputación objetiva, cuando se hace el análisis del curso alternativo ajustado a derecho, que en el fondo no es más que esto. El curso alternativo ajustado a derecho lo que nos dice es, en una situación de este tipo, de condiciones suficientes varias, ¿qué sucede si se dan dos? Y una de ellas es la supuestamente delictiva, que suprimimos ese hecho y el resultado sigue siendo exactamente igual. Bueno, en este tipo de estructuras residen algunos de los problemas más graves de la causalidad, desde el punto de vista de la imputación, desde el punto de vista del derecho penal, sin duda alguna. Y además hay determinados casos, luego veremos uno especialmente complicado, que muestra hasta qué punto esto es así. Bueno, yo a veces en los gráficos, lo que pasa es que no lo he podido desarrollar más en otros sitios, pero utilizo los siguientes tres elementos de interruptores. Interruptores basados en una acción, que los represento de esa manera, un interruptor automático, esto quiere decir es un interruptor puramente determinado, no está funcionando ahora, pero en un momento determinado producirá ese efecto, y luego un interruptor cuántico, en el sentido de un interruptor que podría o no funcionar. Esto puede servir para hacer un análisis más completo de situaciones complejas. Lo que pasa es que tengo muchas hechas, pero sería demasiado largo contarlo aquí, me interesa más un poco el problema general. Vamos con el tema, un tema que me parece especialmente importante en materia de causalidad. En un examen contrafáctico, e insisto, cuando hablamos de imputación, es casi imposible hacerlo de otra forma que basándonos en algo contrafáctico, o sea, basándonos en la idea de qué hubiera pasado si hubiera desaparecido este determinado hecho previo, qué hubiera pasado si el sujeto no hubiera disparado sobre la víctima, qué hubiera pasado si no le hubiera dado veneno, qué hubiera pasado si... Siempre hablamos de mundos hipotéticos alternativos. Pues bien, el problema que tenemos con esto es que en un examen contrafáctico nos podemos encontrar con dos visiones intuitivas acerca de lo que es el resultado. En primer lugar, tendemos a pensar el resultado en un sentido absolutamente preciso. Por ejemplo, la muerte de fulanito a las 4:30, tumbado en una cama y por un cuchillo que le ha seccionado la aorta. Eso es un caso exacto, preciso, diríamos, de determinación del resultado. Pero a veces estamos pensando en otra cosa, en una clase de resultado. No estamos pensando tanto en un resultado tan preciso, sino en algo un poco distinto. Vamos a verlo con un ejemplo que yo creo que es claro. Si yo les pregunto, ¿es causal del incendio de un cuadro? Un caso me parece que no sé si era de Jacobs, de un cuadro. Tenemos un cuadro, hay un incendio en una habitación, no hay manera de sacar el cuadro, es un cuadro muy bueno, no hay manera de sacarlo de allí y se va a quemar. Se va a quemar el cuadro y se va a quemar, empezando por donde llega el fuego, que es por el lado izquierdo. Si nosotros le damos la vuelta al cuadro, de manera que empieza a quemarse por el otro sitio, incluso lo retrasamos un poquito y cambiamos el cuadro, lo trasladamos un poco más allá, con lo cual el fuego le alcanza un segundo después que en el otro caso. ¿Se podría decir aquí que ha causado el resultado el sujeto que ha movido el cuadro? Bueno, pues ahí habrá una tensión. Muchos dirán, yo he visto por ahí expresiones que dicen, no, él no lo ha causado. ¿Pero no lo ha causado seguro? Imaginemos el caso paralelo del verdugo, que se ha planteado en estos casos. Un sujeto va a morir a las 12
cuando dé la orden el alcaide. En el momento en el cual va a dar la orden el alcaide, un segundo antes, vamos a hacer una modificación, un segundo antes, un familiar de la víctima acciona el interruptor y mata a esa persona. ¿Es un homicidio? Bueno, pues en el derecho penal la mayor parte de la doctrina dice que sí, que eso es un homicidio, que esa modificación, por pequeña que sea, en ese caso lo justifica, en el caso del cuadro no, pero desde el punto de vista óntico o los dos son causales o ninguno lo es. Quiero decir, puede que sea un problema de imputación lo que esté detrás, pero indudablemente desde el punto de vista causal tenemos que llegar a la conclusión de que si cualquier modificación que condiciona el relato de sucesos del universo se puede entender como causal, pues en ese caso la solución que habría que dar a los dos es la misma. Yo diría que en ambos casos hay causalidad, indudablemente, pero también diría que desde el punto de vista de lo que nos importa en el mundo, no hay causalidad. Si atendemos al sujeto singular, habría causalidad. Si atendemos a la clase de suceso, no. Si definimos el resultado no como el quemarse el cuadro empezando por la parte izquierda a las 13:23, sino el quemarse el cuadro empezando por cualquier sitio entre las 12 y las 13, entonces no es causal un cambio que no introduce ninguna modificación esencial en el mundo. Dicho de otra forma, lo que tenemos que hacer siempre en el análisis de causalidad, y esto es importante, lo que tenemos que hacer es establecer cómo se fija el resultado. Porque si el resultado lo definimos como una clase de sucesos, es posible que algo que haya producido un tipo de suceso R1, que es una manifestación, diríamos, del resultado genérico, ha producido R1, pero si el hecho natural de los acontecimientos llevaría a que se hubiera producido este resultado R en otra versión, R2, a lo mejor esto no tiene ninguna trascendencia. ¿Por qué? Porque, diríamos, la introducción de ese elemento no altera en nada lo que verdaderamente nos importa. Esto es fundamental. Siempre que hagamos análisis causales, tenemos que tener en cuenta cómo determinamos el resultado. Y esto en materia de delitos es importantísimo, porque si no, no vamos a poder resolver las cuestiones causales. Si lo que decimos es, si lo que nos importa es que alguien muera, sin más, si el resultado es que alguien muera, una persona viva muera, sin más, sin especificación de tiempo, lugar, etc., resulta que nadie que mata a otro comete un homicidio causal, porque todos vamos a acabar muriendo. Es decir, lo que produce, ¿qué es? Una serie de modalidades posibles de resultados que todos ellos no son más que manifestaciones singulares del resultado general. Esto tiene mucha importancia para la determinación en derecho penal de la imputación, de la responsabilidad. Aquí viene, por ejemplo, una alteración causal irrelevante. Si A, la acción consiste en cambiar de aquí a aquí, es el caso como el del cuadro, es una representación como el caso del cuadro. ¿Ha cambiado en algo la situación de R? Es idéntica. Se va a producir exactamente igual, de la misma forma, incluso aquí podríamos haber puesto un interruptor para que fuera a la misma hora, podríamos haber puesto un interruptor automático de estos que ponía ahí, ¿no? Un interruptor de este tipo automático. Entonces, en ese caso, el que alguien cambie de aquí a aquí carece por completo de trascendencia causal. Causal en el sentido de originación, fíjense, y sin embargo, claro que tiene trascendencia física, porque las partículas físicas que empujan la electricidad no van a pasar por ahí, sino que van a pasar por aquí. Por lo tanto, de lo que se trata es de saber cómo definimos el resultado. Una buena parte de los problemas causales que se plantean en derecho penal tienen que ver con el hecho de que unas veces imputamos el resultado absolutamente concreto, sobre todo en el caso del homicidio, y otras veces utilizamos la clase de resultado. Y sin embargo, esto no es así. El análisis debe ser idéntico siempre. O bien tiene importancia o no lo tiene. O sea, o bien es importante que la condición sea una condicio sine qua non, y esto no debe tener excepciones, si no lo es, no hay responsabilidad, o bien hay que buscar otro tipo de relación causal, y entonces estamos en un mundo que no es precisamente el propio de la imputación. Otra alteración irrelevante, ahí hay otra. Este es importante para un caso que vamos a ver enseguida. Imagínense que hay dos peligros distintos, y el sujeto con su acción, aquí esto es una conexión entre dos, una conexión, o sea, una única acción puede modificar dos cursos causales distintos. En este caso, el sujeto con su acción, lo que hace que es, no, perdón, está mal hecho, aquí esto sería seguido, lo que hace es quitar este curso de aquí, y al activar aquí, lo que hace es baja este, o sea, abre este, cierra este circuito y abre este. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha cambiado, perdón, eso no está así, es, repito, continuo. ¿Qué es lo que ha hecho? Cambiar un peligro para el resultado que produciría un resultado de R1, por otro peligro para el resultado que produciría un resultado de R2. Pero si R1 y R2 son equivalentes, entonces esta acción no tiene en sí nada trascendente desde el punto de vista causal. Insisto, nada trascendente, a pesar de que en otro sentido de causalidad es una acción causal, porque ahora el hecho ya no pasa por aquí, sino que pasa por aquí.
que es un sitio completamente distinto, incluso la fuente de peligro puede ser una batería completamente distinta. ¿Ha causado, por tanto, el resultado A? Lo ha causado en un sentido, en el sentido físico lo ha causado en el sentido que nos importa, en el sentido de originación, en absoluto, no lo ha causado. El mundo sin ese hecho sería exactamente igual, se produciría R1, que es equivalente a R2. Son causales las omisiones. Bueno, con lo que hemos visto, yo creo que debería quedar claro que las omisiones son igual de causales que las acciones. Si se mantiene un concepto de originación, resulta, creo que absolutamente evidente. Es verdad que la tesis mayoritaria habla aquí, en derecho penal, de una causalidad hipotética de las omisiones, lo cual es raro, porque no hay ningún otro elemento de la teoría del delito al que le pueda poner uno detrás la expresión hipotética y que tenga sentido. Si alguien dice que el delito es un tipo, o un tipo hipotético, o una culpabilidad o culpabilidad hipotética, le diría, oiga, no, eso es un elemento importante el tipo y la culpabilidad, o no lo es, pero no tiene que ser algo hipotético. Entonces la causalidad hipotética en realidad no es una causalidad. Ahí, ¿qué es lo que se está haciendo? Un análisis contrafáctico, insisto, el análisis contrafáctico es el análisis básico de la causalidad por originación, que es el que verdaderamente nos importa, con lo cual, en ese ámbito, acción y omisión son absolutamente idénticas. Hay una tesis minoritaria que ha seguido muchos autores que entienden que las condiciones negativas son igual de causales que las positivas. Es verdad que los penalistas deberían haberse dado cuenta hace tiempo que si somos capaces de meter a alguien 30 años en la cárcel por una omisión, debe ser porque no es tan diferente del otro. Si la causalidad verdaderamente tiene importancia, y creo que eso es inevitable, es indudable que nadie discute que no se puede meter a alguien en la cárcel que no haya tenido una relación causal con ese hecho, pues castigar por una omisión en la que supuestamente no habría causalidad sería algo verdaderamente anormal. ¿Qué sucede? Que claro que es causal. En el sentido que veíamos en los circuitos antes, la acción y la omisión se representan tan solamente una alternativa en un código binario, 1 o 0. Las dos son igual de necesarios para la producción del resultado. Dicho de otra forma, si se trata de partiendo de un mundo X en el momento T, T1, si se trata de transformar el mundo, lo haremos a través de una acción. Lo que haremos es aparecer o hacer desaparecer eventos. Pero si se trata de que un hecho que está ya definido de una manera, un universo que está ya definido, se mantenga como tal, la omisión es causal para que ese universo se mantenga de la misma forma. Si no hay una omisión, el universo cambiará, con lo cual la acción y omisión tienen idéntico valor causal, absolutamente idéntico. Yo creo que se ahorraría muchísimo tiempo en los manuales de derecho penal si olvidáramos toda la parafernalia sobre la distinción entre la causalidad en la acción y en la omisión. Acción y omisión no se distinguen, de hecho, en nada, en nada. Cuando quiero decir en nada me refiero ni en causalidad ni en imputación. La única diferencia tiene que ver con el tipo de no con el tipo de imputación, sino con un reparto de responsabilidades, algo de lo que hablaremos después. En lo demás son idénticas. Y desde el punto de vista causal se puede mostrar en ciencias que tienen idéntico valor. Bueno, un problema causal especial que muestra lo que quiero mostrar, lo que quiero decir. La interrupción de cursos causales salvadores. La interrupción de cursos causales salvadores es una situación un poco especial, porque ahí no hay una causación activa en el sentido de pegajoso del término, por tanto no hay esa causalidad que querría la ciencia penal encontrar solamente en las acciones, sino en las omisiones, y sin embargo parece que su valor causal tiene importancia. Hay quien se ha visto confundido por esto. Jesús Silva, por ejemplo, en su tesis doctoral, planteaba esta cuestión y él decía, no, en este caso realmente no hay causalidad, claro, no hay causalidad porque la situación, fíjense en este gráfico, es así. Tenemos ahí la batería, la acción, y esto de aquí funciona de una manera distinta. Esto de aquí es un interruptor que se puede mover con un electroimán a distancia, con un electroimán. Una introducción de un curso causal salvador lo que hace que es, cuando el electroimán se va a activar y por tanto se va, diríamos, A cierra el hecho, que produciría la muerte. En ese momento alguien podría activar B, podría activar el electroimán y abrir esto, con lo cual introduciría B, sería un curso causal salvador respecto de la acción de A. Ahora bien, si alguien lo que hace es, diríamos, en este caso, vamos, B, el sujeto que fuera, si lo que hace es abrir esto e impedir que la electricidad llegue al electroimán, esto va a permanecer exactamente igual. Con lo cual, esto es una omisión. Este interruptor que podría evitar que muriera el sujeto que estaba aquí, no se va a activar porque otro, B en este caso, ha interrumpido un curso causal salvador. Desde el punto de vista de la causalidad pegajosa, aquí podemos explicar perfectamente la muerte del sujeto así. Batería, circuito, A se cierra, pasa la electricidad. Todo esto no nos sirve de nada. Y sin embargo aquí ha habido un comportamiento activo, claramente activo, no requiere por tanto posición de garantía en ningún sentido, un comportamiento claramente activo que lo que ha hecho ha sido evitar ese curso causal salvador. Esto muestra que acciones y omisiones son idénticas en cuanto al valor causal. En este caso, de hecho, hay una acción que tiene un efecto causal a través de un comportamiento que no es pegajoso. Pero fíjense, desde el punto de vista de la conditio sine qua non, tanto A es una condición necesaria del resultado, como B es una condición necesaria del resultado. Cualquiera de las dos aparecen como condiciones activas necesarias del resultado. Sin embargo, desde el punto de vista de la causalidad en el primer sentido, la primera opera de una manera pegajosa, permite que se transmita la energía
hasta el resultado, mientras que la segunda no funciona de esa manera, simplemente interrumpe algo que hubiera podido impedir el resultado. Y este es el caso conocido, no sé si lo conocen, este es uno de los casos más endemoniados que se han planteado nunca sobre la causalidad, ha dado lugar a muchísima literatura, recientemente se ha publicado un trabajo de un profesor chileno, Mañalich, que dedica un capítulo entero al análisis de este caso. Yo creo que en una parte lo hace bien, en la otra yo no estoy de acuerdo con él. El caso es el siguiente: un sujeto va a cruzar el desierto, y quiero que piensen, si no lo conocían, que piensen cómo resolverlo. Un sujeto va a cruzar el desierto y lleva una cantimplora de agua que le permitirá sobrevivir. En el camino, cuando ya está alejado de las fuentes de agua, cuando por primera vez tiene que cuando se pone a dormir, a la mañana siguiente ya va a necesitar el agua, en ese momento otro sujeto ve, se acerca mientras duerme y lo que hace es vaciar la cantimplora de agua y la llena de veneno. Y se va. Poco después, una hora después, también de noche, todavía el sujeto no ha hecho nada, el A no ha bebido ni nada, aparece otro, C, que también lo quería mal, y lo que hace es agujerear la cantimplora. Le hace un agujero, suponiendo que por ahí va a salir el agua que tenía, agua que por supuesto no existe, lo que sale es el veneno, como es lógico. A la mañana siguiente A va a beber, ve que no tiene agua y al cabo de unos días muere. ¿Quién ha causado la muerte de esta persona, de A? Bueno, es un caso enrevesado como hay pocos. Comentaba este profesor chileno que él se lo había comentado en su momento Kinhäuser y que le había atormentado durante mucho tiempo y que en parte su interés por la causalidad procedía de este caso. Yo he de reconocer que le he dedicado muchísimas horas a este caso, me resulta especialmente diabólico. No sé la solución que le darán, uno tiende inmediatamente a hacer soluciones rápidas, intuitivas, pero no es ni mucho menos tan fácil. Como no tenemos tiempo para plantearlo, para que ustedes me digan cuál es su opinión, les voy a decir un poquito los problemas que están detrás, a ver qué les parece. ¿Es causal B? Bueno, B tiene una acción doble, algo que no siempre se ve. La mayor parte de la gente se queda únicamente en la acción primera, la creación de un riesgo nuevo, el veneno. Con lo cual, como al final no ha muerto por el veneno, una buena parte de los autores dicen que A no es causal, que B no es causal, y que por tanto solo podría responder por una tentativa de homicidio. Dicen, él lo que quería era matar con veneno, el veneno, por la razón que sea, no ha podido llegar, con lo cual se ha convertido en una tentativa que no ha funcionado. No sé si llamarla inidónea o no, pero en todo caso una tentativa fracasada, no ha funcionado. Con lo cual dicen, bueno, en el caso de B la cosa está clara, aquí solamente tendría responsabilidad por tentativa. Pero la cosa no es ni mucho menos tan clara. ¿Por qué? Porque, si se acuerdan de lo que acabamos de ver, interrupción de cursos causales salvadores, B ha interrumpido un curso causal salvador también. Al tirar el agua, lo que ha hecho ha sido interrumpir un curso causal salvador, que era una cantimplora de agua que te permite en el desierto, donde hay un peligro que es morir de sed, que te permite morir. Bueno, se concreta esta en el resultado. Ex ante, la cosa está clara. Ex ante, está claro que la acción de A va a acortar la vida. Bien, la va a acortar mucho más por veneno, bien porque, por ejemplo, el destinatario, el sujeto, se da cuenta de que lo que tiene es veneno, cuando lo tiene así, ve el color, se le caen unas gotas, ve que tiene un color raro, dice esto es veneno, la huele, es veneno, o echa un reactivo porque tiene miedo de que alguien le haga algo, entonces ¿qué hace? Vacía la cantimplora, no la toma, con lo cual se muere de sed. ¿Se podría decir en ese caso que A ha causado la muerte de B? En los dos. Yo creo que la ha causado tanto si ha bebido veneno, eso está claro, como si no ha bebido, porque se ha creado un doble riesgo, se ha creado un riesgo de morir por veneno o de morir de sed si se da cuenta de que no hay veneno. Pero la cuestión es, ¿se ha concretado ex post en el resultado ese hecho? Bueno, esto tiene que ver con lo que sucede después, la causalidad de C. Hay quien dice, hay algunos autores que han tratado el tema y dicen, no, está claro que C es el causal, pero no es ni mucho menos tan claro. Es más, y ahí coincido plenamente con Mañalich, el caso de C a mí me parece mucho más claro que no tiene responsabilidad por el resultado. ¿Por qué motivo? Porque ¿qué es lo que objetivamente hace C? Fíjense, elimina un riesgo. C hace, por cierto, lo que haría cualquier sujeto que no quisiera matar al otro y que se da cuenta de que es veneno y que no tiene agua para darle. ¿Qué es lo que haría? Pues vaciar la cantimplora, por lo menos, para que no se muera de veneno, le da una opción más. Cuando vacías la cantimplora de veneno, ¿qué es lo que estás haciendo? Creando un curso causal alternativo que es más favorable para el sujeto, le estás dando vida. De hecho, esa persona no va a morir inmediatamente, sino después. Es posible incluso que en ese tiempo pueda ser rescatada. Luego, lo que hay es una eliminación de un riesgo existente, vaciar el veneno. ¿Y hay un intento de interrumpir un curso causal salvador inexistente? Sí, eso lo hay. Por tanto, tentativa también lo habrá, una tentativa. Pero la pregunta ¿es causal su hecho? ¿Es causal su hecho en el sentido de ex post? ¿Se puede decir que es una condición sine qua non? Pues cuando analizamos el caso vemos que ninguno de los dos lo es. ¿Por qué? Porque si suprimimos cualquiera de las dos acciones
de los dos sujetos, quedaría la otra que daría perfectamente explicación del resultado. Luego tenemos un caso típico de conducta alternativa. Ninguna es una conditio sine qua non. Como no es una conditio sine qua non, no se le puede imputar a ninguna en el resultado, porque no podemos realmente saber cuál de las dos lo ha producido, porque ninguna en el sentido original lo ha producido, aunque las dos hayan tenido alguna relación con el hecho. O sea que en ese sentido es una acción alternativa y la solución sería: no se le puede imputar el resultado a ninguno de los dos, debería pronto responder únicamente por tentativa, que eso sí que lo hay, a pesar de que el sujeto ha muerto. A pesar de que el sujeto ha muerto. Lo único que ha hecho ha sido poner una alternativa, que sería una situación parecida a esta. Les planteo el caso muy rápidamente. Imagínense bueno, el caso se lo planteo de palabra. Imagínense que la cantimplora está mal fabricada y el tapón pierde, de manera que la cantimplora se hubiera vaciado con certeza, de forma automática y sin que intervenga ninguna persona en el lapso de la noche cuando el sujeto ha dormido. Él la abrió antes, tomó un trago, luego la cerró y la dejó mal cerrada, con lo cual la deja en el suelo y empieza a gotear. Él no se da cuenta, se echa a dormir, el flujo de gotas hace que en 8 horas, que es lo que va a dormir el sujeto, esa cantimplora quede completamente vacía. Bien, entonces ahora llega un sujeto, cualquiera de los dos que hemos visto antes, por ejemplo C, y dispara sobre la cantimplora. El agua cae. ¿Le imputaríamos el resultado a esa persona? Una tentativa sin duda, pero se lo imputaríamos. ¿En qué está empeorando el mundo esta persona? Absolutamente en nada. Está haciendo que algo que se iba a producir de manera absolutamente necesaria, porque es la caída, cuidado, si no hay responsabilidad por omisión, si hubiera garantía es distinto. Si hubiera posición de garante, naturalmente él tendría el deber no solo de no vaciar la cantimplora, sino de ver, al ver que está goteando, cerrarla o de darle agua después. Vamos a quitar esa parte del problema. Pero, ¿qué pasaría en ese caso? Yo creo que nadie imputaría el resultado, porque la gente diría: un comportamiento alternativo ajustado a derecho, ¿qué hubiera producido? Hubiera producido exactamente el mismo resultado. Bueno, pues esto pasa tanto cuando la alternativa es automática, como el caso del tapón que se va vaciando, como cuando es un tercero el que lo hace. Solamente cambia la cuestión en un supuesto, que es importante para el tema del derecho penal económico. En el caso de los votos, cuando se producen varios votos en un comité, por ejemplo, para realizar un hecho antijurídico, y por ejemplo están 10 personas y con 5 votos ya es suficiente para el hecho antijurídico. ¿Qué pasa si hay 7? Luego lo veremos para terminar. Uy, parece que me estoy extendiendo demasiado. Muy rápidamente. Causalidad e imputación en el derecho. Que causalidad e imputación no son lo mismo, debería ser claro. Hay un ejemplo muy bonito que encontré de un libro del siglo XIII, español. Está tomado, es un libro que proviene de la tradición árabe y que se llama El libro de los engaños, y eso está bueno en castellano antiguo. Yo he hecho una traducción al castellano moderno porque cuesta entenderlo, que es el libro de los engaños y de los ensayos de las mujeres. Era un libro bastante misógino, pero es un libro muy conocido. Y hay un ejemplo muy bonito en el cuento 19, el ejemplo del hombre y sus convidados, y de la sirvienta a la que mandó por leche, y de la culebra que soltó el veneno. Creo que era un ejemplo precioso en el siglo XIII de la distinción entre causalidad e imputación. Un hombre preparó su comida y convidó a sus huéspedes y amigos, y envió a la sirvienta al mercado a por leche, para que pudiera tomarla. Ella la compró y la llevaba encima de la cabeza. Y pasó volando sobre ella un milano, que llevaba en sus garras una culebra, y la estrujó tanto el milano, la culebra, que cayó el veneno, que lo escupió el veneno. Cayó sobre la leche, la bebieron y murieron todos. Y dice: ahora decidme, dice el libro, ¿de quién fue la culpa de que murieran todos aquellos hombres? Bueno, desde el punto de vista de la causalidad la cuestión está clara. Todos estos acontecimientos que aquí hemos visto son condiciones causales sine qua non del resultado. Pero ¿se le puede imputar? ¿Cómo contestó el Sendebar a esto? Pues así, la solución, Zenduvete, bueno, aquí traducida, dice: la sirviente no tenía culpa porque no le mandaron cubrir la leche, ni el milano porque solo comía lo que debía comer, ni la culebra que iba en poder de otro, ni el huésped tuvo culpa que no puede gustar tantos alimentos cuando manda guisar. Si lo traducimos esto a categorías modernas de la imputación, ¿qué nos encontramos? Pues en la sirvienta, la falta de competencia sobre el riesgo, es discutible, pero bueno, es lo que alegaba Zenduvete. En el milano, un comportamiento neutral, ejercicio de un derecho, suponiendo que el milano tenga capacidad de acción. Es un comportamiento neutral porque él comía lo que tenía que comer, no estaba haciendo nada raro. La culebra, una fuerza irresistible externa que excluye la propia acción. Y el huésped, el principio de confianza. Porque podía confiar, no tiene que probar el alimento de todo el mundo. Por tanto, eso muestra que efectivamente hay distinciones y que esta distinción entre causalidad e imputación es una distinción comprensible. Bueno, concluí al final, ninguno de ellos tuvo culpa, pero a todos les llegó la hora de morir. Esa es la conclusión que tenía el Zenduvete.
Bueno, vamos a la cuestión final. Causalidad e imputación en derecho penal. Tradicionalmente siempre se dijo que la causalidad era núcleo esencial de la responsabilidad penal, especialmente de la responsabilidad por el resultado, aunque no solo. Sin embargo, modernamente era el centro. Modernamente, sin embargo, es un concepto que ha sido preterido en favor de la imputación objetiva. El argumento lo conocen de sobra, no voy a desarrollarlo demasiado. El argumento sería: la causalidad se refiere a cosas ontológicas que no nos importan demasiado, es un presupuesto como mucho de la responsabilidad, y ni siquiera siempre, porque en la omisión nos inventamos otra cosa, se dice, mientras que la imputación objetiva es lo que verdaderamente nos importa, porque tiene que ver con algo normativo. Bueno, en mi opinión esto no es del todo correcto, es decir, yo sigo pensando que la causalidad es núcleo esencial de la imputación, dicho de otra forma. La forma en la que actualmente se estudia esta cuestión en la teoría del delito es, desde mi punto de vista, inadecuada. Primero uno examina la causalidad y después pasa a la imputación objetiva, en la que vuelve a examinar las cuestiones propias de la causalidad. No sé si les ha pasado, a mí dando clase me pasa continuamente, que mis alumnos me preguntan: pero eso no es el tema de... Cuando les hablo de la concreción del riesgo en el resultado, cuando les hablo del comportamiento alternativo ajustado a derecho, me dicen: pero eso no es una cuestión que tiene que ver con lo que acabamos de mencionar de la condicio sine qua non. Y yo les digo: pues sí, tiene que ver con esto. ¿Por qué motivo? Vamos a ver. La imputación, como todos los juicios normativos, se basan en la realidad, al menos es mi opinión. Un juicio normativo, cualquier juicio, no se puede hacer sobre la nada, en el aire, sino que se basa sobre cuestiones de la realidad que tienen que ver con el hecho que estamos tratando. Pues bien, para la imputación, el elemento esencial de la imputación, el elemento primario y esencial, es precisamente la causalidad. Si se ha desarrollado toda la idea de causalidad, es precisamente porque es el núcleo que permite luego la imputación de resultados, en ese aspecto que veíamos al principio de los diferentes motivos para ello. Ahora bien, lo que sí que es completamente cierto es que el juicio causal no es condición necesaria, sí, pero no es condición suficiente de la imputación. La imputación va bastante más allá. ¿Por qué? En parte porque tiene que ver con cuestiones causales. Dentro de las condiciones de un resultado, no todas tienen el mismo valor, como veíamos antes, desde el punto de vista, diríamos, de su peso, en el sentido de que no todas son condición sine qua non en la misma forma. Pero sobre todo, lo más importante, y es lo que cambia un poco la consideración de esto, porque lo que nos importa en un reparto entre personas, un reparto de responsabilidades, lo que nos importa no es tanto solo que se haya causado un resultado, sino que ese resultado fuera competencia de la persona. Esto se ve perfectamente en la omisión. La omisión es causal, indudablemente. Cuando uno ve a otro que se está ahogando y no hace nada, eso es una causa de que la otra persona haya muerto, es una condición negativa de que haya muerto. Ahora bien, ¿es competencia de esa persona? No, ¿por qué no? Porque hacemos un reparto de responsabilidades en el cual determinamos qué le corresponde a cada uno. En este sentido, la causalidad no es suficiente para la responsabilidad, sí es un elemento absolutamente necesario, pero sobre todo es un elemento que forma parte de la imputación. Esto es, la imputación jurídico-penal, la llamada imputación objetiva, consiste primero en determinar la causalidad. Es un elemento intrínseco. Cuando hablamos de creación de un riesgo, en realidad lo que estamos haciendo es haciendo un análisis causal probabilístico. No es algo que sea normativo, es un análisis puramente causal, ontológico, acerca de la realidad. O sea, la causalidad nos interesa en derecho penal en dos momentos: al determinar la norma objetiva de comportamiento. ¿Qué es lo que queremos prohibir? Pues lo que queremos prohibir son acciones causales, acciones que introduzcan en el mundo un cambio relevante respecto del resultado, que hagan que ese resultado se produzca de una forma que si no, no se hubiera producido. Eso plantea un problema alternativo, es la lesividad del peligro, pero no voy a meterme en él porque nos llevaría muy lejos. Eso es lo que queremos prohibir, pero ¿qué es lo que prohibimos? Lo que prohibimos son lo que podemos prohibir, acciones que ex ante nos parece que pueden tener efectos causales, porque nuestros conocimientos de la realidad son limitados, tenemos una limitación epistemológica para conocer la realidad, entonces lo que prohibimos son acciones que ex ante nos parece que pueden ser causales, pero lo que nos importa no es prohibir peligros, insisto, sino prohibir acciones que causen resultados. Prohibimos peligros porque es la única manera que tenemos de actuar. Por eso lo que prohibimos son acciones ex ante peligrosas, causales, cuya evitación es competencia del sujeto. Esta sería la segunda parte del hecho. Pero luego llega el segundo problema. Esta primera parte es relativamente sencilla. Basta con comprobar que la acción ex ante genera un curso causal posible que va a acabar en la lesión del bien jurídico. Pero luego nos importa no solo eso, sino que la imputación de resultados entraña poder afirmar retrospectivamente, por tanto ex post, que el sujeto efectivamente ha sido la causa del resultado. Y entonces nos encontramos muchas veces con situaciones como las que mencionábamos, de comportamientos alternativos en los cuales sencillamente no sabemos cuál de las dos causas ha producido el resultado, o ninguna de las dos, porque ninguna es conditio sine qua non. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, las modalidades, y esta ya es la última, me parece que ya es la última diapositiva, sí.
Podemos establecer responsabilidad por la conducta infractora, es la responsabilidad por el peligro que se da en la tentativa, en los delitos de peligro, etc. Simplemente buscamos una conducta cualificadamente reprochable de un sujeto que sea competente para ese riesgo y luego que sea culpable, que sea reprochable. O luego responsabilidad por el resultado. Y aquí tenemos dos opciones en responsabilidad por el resultado. Primero, exigimos, por supuesto hay que exigir esto mismo, o sea, una conducta peligrosa en el sentido de que haya infringido una norma ex ante. Pero luego, para la imputación del resultado, tenemos varias alternativas. La primera, la más clara, castigar solo las condicio sine qua non. Este sería diríamos, el supuesto prototípico, y es lo que se da casi siempre. Solo castigamos aquellos hechos que marquen la diferencia. Por tanto, aquellos en los que podemos hacer un juicio y suprimiéndolos, desaparezca el resultado. Pero en algunos casos esto puede producir un efecto contradictorio. Entonces puede suceder lo que aparece en el último supuesto. Serían casos como los de los votos. Tenemos un acuerdo en un consejo de administración de una empresa, 4 votos, hacen falta 2 votos para aprobarlo, y en el consejo de administración se sientan 3 personas. Se emiten los votos y resulta que los 3 han sido favorables a la comisión de, por ejemplo, un delito ecológico. El acuerdo se pone en marcha porque se dan las órdenes pertinentes, porque los 3 han votado a favor. Bien, si suprimimos cualquiera de los 3 votos, desaparecería, el resultado se mantendría exactamente igual. Luego, ninguno de los hechos de cada uno de los sujetos es una condicio sine qua non del resultado. En este sentido, no habría ninguna razón para imputarle el resultado a ella. Las 3 lo son conjuntamente, pero ninguna lo es de por sí, que es un requisito para la responsabilidad. Ahora bien, así como en casos como los que mencionaba antes, en los cuales la alternativa es una alternativa en la que los 2 sujetos realizan de forma completamente independiente comportamientos distintos que llevan exactamente al mismo resultado, en estos casos de votos en consejos de administración, es verdad que la propia estructura del voto hace que, diríamos, si en esos casos no se imputara el resultado partiendo de que ninguno de los votos es condicio sine qua non, ello favorecería soluciones que al final llevarían a resultados inaceptables, o sea, favorecería que hubiera más votos en esta línea pensando que todos ellos iban a ser exentos de responsabilidad. Sería una forma de evitar responsabilidad. Para eso, ¿qué es lo que hay que hacer en estos casos? Sancionar por el hecho, por el resultado, a cualquiera que haya votado a favor del hecho, con independencia de que no sea una condición sine qua non, y por tanto que no se pueda decir que desde el punto de vista del resultado es una condición causal en el sentido fuerte, que es el que al final buscamos. Bueno, siento haber sido un poco largo con esto y se me han quedado muchas cosas ahí en el tintero, pero la verdad es que es un tema extraordinariamente complejo y bueno, yo creo que a mí me ha llevado muchísimo tiempo estudiarlo. Puedo decir que no estoy del todo satisfecho de todo. Hay cosas que me siguen, en el caso de la cantimplora he puesto ahí muchos interrogantes y es porque yo mismo no acabo de tenerla. Cada poco tiempo escribo en una hoja, hago mis esquemas y escribo en una hoja esto es, y pongo unas interrogaciones como diciendo, unas admiraciones como diciendo ya lo he encontrado, y a los 10 minutos siempre veo que algo no está bien. Eso quiere decir que estamos ante un problema realmente complicado, pero que en mi opinión no se resuelve pretendiendo que esto es una cuestión que no tiene que ver con la imputación. No, la imputación tiene que ver precisamente con eso, la imputación tiene que ver precisamente con determinar cuándo una determinada acción o omisión de un sujeto ha cambiado el universo de forma que sea relevante para el bien jurídico protegido. Y esto no se da en los casos de cursos alternativos, que son el verdadero problema de la causalidad desde siempre. Gracias.